Cuando se encuentra una grabación de cámaras de seguridad de una persona desaparecida, les da a sus seres queridos la esperanza de que será encontrada pronto, ya que se pueden determinar sus últimos movimientos conocidos. Pero en algunos casos, incluso las grabaciones más claras no logran resolver el caso, y el paradero de la persona desaparecida sigue siendo desconocido. Número 10. Se publicaron imágenes de cámaras de seguridad de los últimos movimientos conocidos de Luke Durbin, de 19 años después de que desapareciera repentinamente mientras salía de noche con algunos de sus amigos. Pero nadie lo ha visto desde esa noche, y su destino sigue siendo un misterio. En 2006, Luke vivía en Halsley, Inglaterra, pero viajó a Ipswich para pasar tiempo con sus amigos. Según los informes, en ese entonces la zona era conocida por tener vendedores de sustancias ilegales y trabajadoras sexuales en casi cada esquina por la noche, por lo que la gente que andaba por ahí tenía que estar muy alerta. Luke pasó sus días escolares en Woodbridge, donde asistió a Farlingay High School. Y después de esto, comenzó a estudiar tecnología musical en el Colchester Institute, pero después de 12 meses de viajar diariamente al instituto, decidió que ya no valía la pena, así que abandonó los estudios. Según su familia, fue entonces cuando su vida dio un giro notable. Empezó a involucrarse con sustancias ilegales, pero aún así logró mantener un trabajo como verdulero. Se compró una motocicleta y parecía estar bastante contento con las decisiones que había tomado. El día de su desaparición, Luke terminó su turno en Alderbury, luego viajó a la casa de su amigo Alex en Woodbridge y ahí dejó su casco de moto, mochila, celular y otras pertenencias porque él y Alex iban a salir esa noche con un tercer amigo llamado Zach. Luego fueron al club nocturno, pero Luke decidió retirarse temprano esa noche. Se separó de sus amigos y decidió tomar un tren a casa. Lo vieron en la estación de Ipswich entre las 2:30 y las 3 de la mañana, pero no tenía dinero en efectivo y decidió buscar otra forma de llegar a casa. Caminó hasta la central de taxis Hawk Express, donde le negaron el viaje porque no podía pagar la tarifa. Uno de los empleados del negocio le ofreció prestarle un celular para que pudiera llamar a alguien, pero inexplicablemente Luke lo rechazó. La última grabación de Luke fue captada en Dogs Head Street mientras caminaba en dirección a una estación de autobuses. Lo que sucedió después de esto sigue siendo un misterio, ya que nunca se le volvió a ver, a pesar de que 3 personas reportaron haber visto a Luke en Woodbridge al día siguiente. Todos ellos conocían a Luke y afirmaron que lo vieron en un auto blanco con 2 hombres a quienes no reconocieron. Más tarde se determinó que su desaparición probablemente tuvo algo que ver con su implicación con sustancias prohibidas, aunque esto no se ha comprobado de manera definitiva. También se informó que un Volvo con placas falsas fue visto circulando por la zona esa noche. Pero la policía no está segura de si esto fue un factor en el caso de Luke. Cualquier persona que tenga más información que pueda ayudar a encontrar a Luke debe comunicarse con el equipo conjunto de revisión de delitos graves y casos sin resolver de Norfolk y Suffolk llamando al 01953423819. Número 9. La mañana del 12 de febrero de 2016 comenzó como cualquier otra para Fátima Mohamed Ali, de 52 años, y su esposo Mohamed. De madrugada, ella lo despertó y le preparó el desayuno como lo hacía cada mañana. Mohamed salió de la casa, que estaba ubicada en New Haven, Inglaterra, a las 7:30 para ir al trabajo, pero aún recuerda haberle dado un beso a Fátima antes de salir por la puerta. Antes de salir, él se ofreció a comprar algunos víveres esa tarde después de su turno, pero Fátima sugirió que mejor fueran juntos al día siguiente. Luego se subió a su auto y se fue al trabajo, sin saber que esa sería la última vez que vería a su esposa. El misterio comenzó unos 15 minutos después cuando Fátima salió repentinamente de la casa a pie, lo cual era sumamente inusual. Las imágenes de las cámaras de seguridad que obtuvo la policía la mostraban caminando a paso rápido, pero ella no le había dicho a nadie que iba a salir ni cuáles eran sus planes ese día. Mohamed contactó a la policía cuando se hizo evidente que ella había desaparecido. Él declaró que tenían un matrimonio feliz y no podía pensar en ninguna razón por la que Fátima desaparecería voluntariamente de repente. Antes de regresar a casa ese día, se detuvo en una oficina de correos local para recoger el regalo del día de San Valentín para Fátima, que era una joya que había comprado. Pero cuando llegó a casa, la casa estaba inquietantemente silenciosa y ella no estaba por ningún lado. Cuando notó que las llaves del auto de Fátima seguían sobre una mesa en la sala, se preocupó, ya que Fátima siempre manejaba a donde necesitara ir. Él y sus 3 hijos adultos llamaron a su salón de belleza favorito, pero nadie la había visto. Mohamed entonces llamó a su celular y se preocupó muchísimo cuando lo escuchó sonar desde el piso de arriba. Él encontró el teléfono en su cama y notó que ella había dejado sus anillos de boda y compromiso en el tocador.
Se realizaron varias búsquedas en las áreas alrededor de la casa de la pareja en los días siguientes, pero no se encontró ningún rastro de ella. También se buscaron la playa local y los acantilados sin éxito, y durante los siguientes meses no se encontró ni una sola pista. Al año siguiente, uno de los compañeros de trabajo de Fátima informó que la había visto en Brighton, cerca de una parada de autobús. Se recopilaron imágenes de las cámaras de seguridad, y cuando Mohamed y su hijo las revisaron, quedaron convencidos de que era ella, a pesar de que las imágenes solo la mostraban de espaldas. Mohamed siente que la policía pudo haber hecho más con esta pista, ya que no revisaron las grabaciones de seguridad de las tiendas de la zona y nunca volvieron a contactarlo sobre el caso. También ha revelado que Fátima sufre de trastorno obsesivo-compulsivo y odiaba ensuciarse. Por lo tanto, nunca iría a la playa y no habría caminado por áreas boscosas. Ni siquiera le gustaba caminar sobre el pasto. Fátima usualmente usaba un vestido tradicional indio debajo de un abrigo beige y es de complexión delgada. La policía de Sussex ha prometido mantener el caso de Fátima abierto y ha pedido que cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a encontrarla llame al 101 mencionando la operación Accelerate. Número 8. Han pasado 18 años desde la última vez que se vio a David Finlay, de 68 años, y su familia está desesperada por saber qué le pasó hace todos esos años. Tras su desaparición, su familia se preocupó mucho ya que él estaba en las primeras etapas de Alzheimer y por eso podría haberse perdido. El caso de David comenzó el 5 de mayo de 2008 cuando salió de su casa en Glasgow, Escocia, alrededor de las 3 de la tarde. David vivía en el barrio de Cardonald en ese momento y los vecinos solían verlo paseando por la calle ya que era un caminante habitual. En los días que salía a caminar, normalmente viajaba a las zonas de Paisley, Johnstone, Drumchapel o Clydebank, pero sigue siendo un misterio si llegó a alguno de sus lugares habituales ese día, ya que nadie en esas áreas recordó haberlo visto. Se realizaron búsquedas a lo largo de sus rutas habituales, y finalmente algunas personas se presentaron para informar que tal vez lo habían visto. Pero a pesar de que se siguieron estas pistas, no se pudo localizar a David. Todos estos avistamientos no fueron confirmados, pero una grabación de una cámara de seguridad muestra sin lugar a dudas sus últimos movimientos conocidos. David fue visto en la calle Sachi Hall en la intersección con West Nile Street alrededor de las 6 p.m. de ese día, y no parecía estar en apuros. Esto no significa que él tuviera la intención de viajar a esta zona, ya que se ha sugerido que se desorientó mientras caminaba y al darse cuenta de que estaba perdido, no pudo encontrar el camino de regreso a casa. Esto sigue siendo solo una teoría, por supuesto, pero es común que una persona que sufre de Alzheimer camine en la dirección equivocada, ya que pueden confundirse fácilmente. En los años que han pasado desde entonces, personas se han comunicado con la policía para reportar avistamientos de David en varias zonas. La policía ha declarado que su caso permanecerá bajo investigación, pero como ha pasado tanto tiempo desde que David desapareció, sus indagaciones serán mínimas a menos que reciban una pista creíble. También se han mantenido en contacto cercano con los miembros de su familia, quienes han quedado desesperados ya que no tienen idea de lo que pudo haberle pasado a David, ni a dónde pudo haber ido después de ser visto por última vez ese día. Su familia describe a David como una persona de 1,63 m de estatura, de complexión media, y en ese momento tenía el cabello canoso y en retroceso, y usaba lentes con montura dorada. Cualquier persona que haya visto a David o sepa dónde podría estar, debe llamar al 999 para dar información o contactar a Crime Stoppers de forma anónima al 080-055-5111. Número 7. Después de su desaparición en junio de 1990, las preocupaciones por la seguridad de Connie Royce, de 24 años, eran altas, ya que parecía estar angustiada la última vez que fue vista. Pero a pesar de los esfuerzos de todos los involucrados, nunca la han encontrado. Se sabe que durante el fin de semana del Día de los Caídos de ese año, conoció a un hombre llamado Greg y decidieron salir en una cita ya que parecían llevarse bien. Decidieron fijar la cita para el 1 de junio, y según todos los testimonios, Connie estaba emocionada de conocerlo mejor. Esa noche, salió de la casa en Mount Clemens, Michigan, y viajó a la casa de Greg en Sterling Heights, donde habían acordado encontrarse. Ella llegó a su casa alrededor de las 9 de la noche y tomaron unas copas con uno de los amigos de Greg, Brad. Connie, Greg y Brad entonces decidieron salir juntos y condujeron hasta un bar llamado The Hayloft, que estaba ubicado en Mount Clemens. La cita parecía ir bien, pero alrededor de las 11 de la noche, Greg se disculpó porque necesitaba ir al baño y Connie se quedó en la mesa con Brad. Según él, ella de repente se volvió hacia él y le dijo, «Tengo que salir de aquí». Ella tomó sus zapatos de tacón alto y se fue rápidamente, dejando su bolso en la mesa, para sorpresa de Brad.
Greg se volvió hacia la mesa y también se sorprendió al enterarse de que Connie se había ido, y los dos hombres salieron para ver si podían encontrarla, pero Connie no estaba por ningún lado. Hablaron con varias personas dentro y alrededor del bar, pero nadie había visto a una mujer caminando descalza mientras llevaba sus zapatos en la mano. Ellos creían que ella volvería al bar para recoger su bolso, pero esto nunca sucedió. Cuando el bar finalmente cerró por la noche, los dos hombres esperaron afuera hasta las 2 de la mañana, pero cuando ella no regresó, fueron a la casa de Greg. Ahí encontraron su auto todavía estacionado donde ella lo había dejado. La policía fue informada de que no se podía localizar a Connie y de inmediato comenzaron a buscarla. Las imágenes de las cámaras de seguridad de esa noche muestran a los tres caminando hacia el bar y parecían estar de muy buen ánimo. Pero las imágenes de más tarde esa noche la muestran saliendo del bar sola y es evidente que estaba intoxicada. Como era de esperarse, Greg y Brad fueron considerados sospechosos al principio, pero después de cooperar completamente con la policía y proporcionarles información precisa de esa noche, fueron exonerados de toda sospecha. Un testigo sí se presentó para revelar que había visto a Connie esa noche en un teléfono público frente al bar, pero sigue siendo incierto si realmente era ella, ya que nadie más la vio. Se ha sugerido que Connie se subió a un auto con alguien y que después le ocurrió algo malo. Se exhorta a cualquier persona que pueda proporcionar más pistas en el caso de Connie a que se comunique con la oficina de detectives del sheriff del condado de Macomb al 586-307-9358. Número 6. James Nutley tenía 25 años cuando desapareció repentinamente sin explicación. Y a pesar de que se encontró y se hizo pública una grabación de CCTV, nadie lo ha visto desde entonces, y su destino sigue siendo desconocido. James es originario de Caldecott, en Monmouthshire, Inglaterra, y al momento de su desaparición vivía con sus padres. Era un ávido golfista que aprovechaba cualquier oportunidad que tenía para pasar un día en el campo de golf. Había conseguido lo que él describía como su trabajo soñado, que era demostrar diferentes palos de golf a posibles compradores. Por eso, su familia cree que nunca habría desaparecido por su propia voluntad. En octubre de 2004, James iba a ir a un viaje de golf a Tenby, y su familia recordaría después que estaba sumamente emocionado por el evento. El 24 de octubre, él se estaba hospedando en el Hotel Giltar, y sería en esta zona donde fue visto por última vez. La primera vez que sus padres se dieron cuenta de que algo andaba mal fue cuando la tía de James los contactó para informarles que no podía comunicarse con él ni localizarlo. Sus padres actuaron de inmediato y su madre se dirigió a Tenby para buscarlo. Su padre contactó a la policía para reportarlo como desaparecido y permaneció en la casa en caso de que James o alguien más involucrado en el caso intentara contactarlos por la línea fija. Cuando llegó a Tenby, la policía ya había comenzado a buscar a James y le informaron que habían encontrado su licencia de conducir durante la búsqueda. Fueron localizados en South Beach, en Tenby, lo que generó serias preocupaciones. A pesar de que la playa y otras áreas fueron registradas minuciosamente, no se pudo encontrar ningún rastro de James. Las cámaras de seguridad de una zona justo afuera del hotel lo mostraron caminando por la acera a las 23:47 la noche del 24 de octubre. Más tarde se supo que había visitado 3 bares en la zona esa noche, pero lo que dejó perplejos a los investigadores es el hecho de que estaba tan cerca de su habitación de hotel y aún así nunca regresó allí. Al principio, se creía que simplemente regresaría al hotel en 1 o 2 días, pero cuando pasaron varios días sin noticias ni señales de James, su familia empezó a entrar en pánico. Pidieron al público que aportara cualquier pista, por pequeña que fuera, pero fue en vano. Eventualmente, se suspendieron las búsquedas, y en poco tiempo, los días se convirtieron en semanas, luego en meses y finalmente en años. De vez en cuando, alguien llamaba para reportar haber visto al hombre desaparecido, pero esto nunca llevaba a nada. Y en una ocasión, alguien afirmó falsamente que había acabado con la vida de James, solo para que después se descubriera que estaba mintiendo. El hombre en cuestión era Richard Fairbrass, quien afirmó que él y su novia habían cometido el crimen. Cuando se descubrió que estaba mintiendo, fue sentenciado a 2 años de prisión por obstrucción de la justicia. Los padres de James han especulado que podría estar en España, habiendo comenzado una nueva vida, y han logrado seguir adelante con sus vidas, a pesar de nunca haber descubierto la verdad. Se pide a cualquier persona que tenga nueva información sobre este caso que contacte al encargado de prensa de personas desaparecidas al 116,000 para enviar una pista. Número 5. Las imágenes de las cámaras de seguridad que se han publicado en el caso de la desaparecida Alexandra Harrod son muy claras, y es fácil identificarla. Pero a pesar de esto, no se le ha encontrado desde la última vez que se le vio en septiembre de 2025. En ese momento, Alexandra tenía 47 años y vivía en Seaton, Cumbria, en Inglaterra.
Se sabe que un testigo la vio en el área de Seaton el 30 de agosto y un informe indica que fue vista en Whitehaven más tarde, pero la veracidad de esa declaración ha sido cuestionada. Las fuentes no indican quién lo hizo, pero Alexandra fue reportada como desaparecida el 30 de agosto y las búsquedas comenzaron de inmediato. Pero para el 19 de septiembre no se había avanzado en su caso, ya que no se le pudo localizar. La policía finalmente publicó imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Alejandra entrando y recorriendo tiendas en Workington y Whitehaven el 2 de septiembre. Para ese momento, ya habían pasado 3 días desde que se reportó su desaparición, y su comportamiento en las grabaciones sugiere que no tenía idea de que la estaban buscando como persona desaparecida. También parecía completamente relajada en las grabaciones y se le ve sola. Esto ha llevado a muchos a creer que no había una razón real para preocuparse, pero otros han señalado que el hecho de que pareciera relajada no significa que estuviera bien. Ese mismo día, fue captada por las cámaras de seguridad en una cafetería en la calle King en Whitehaven alrededor de las 11:20 am. Nuevamente, parecía no estar en ningún tipo de angustia mientras revisaba el menú del establecimiento. Cuando no se pudo encontrar ningún rastro de ella, la policía pidió ayuda al público y solicitó que cualquier persona que la hubiera visto se presentara. También pidieron que se entregara cualquier grabación inédita de cámaras de seguridad en la que apareciera para poder rastrear sus movimientos después de que salió de la cafetería, pero nunca se recibió tal grabación. Luego pidieron que cualquier miembro de su familia o amigos se pusieran en contacto con ellos, pero no se ha revelado si alguien se presentó. Cabe señalar que Alex tiene vínculos con varias zonas, incluyendo Devon, Durham, Dorset, Leeds y Wiltshire. Se ha sugerido que ella podría simplemente haber viajado a una de estas zonas para mudarse o visitar a alguien que conoce, pero como no se ha reportado ningún avistamiento de ella en ninguna de estas zonas, sigue siendo solo una teoría. En las imágenes, ella tiene el cabello oscuro y muy corto, y está vestida con pantalones deportivos oscuros, una chaqueta oscura y lleva una mochila negra sobre el hombro. La policía ha pedido al público que esté atento a su teléfono celular, un Samsung J6 que ella solía llevar consigo en todo momento. Se han hecho intentos de contactarla en ese teléfono, pero sin éxito, y sigue siendo desconocido si está apagado o si se quedó sin batería. Cualquier persona que tenga más información sobre el caso de Alex debe marcar el número de emergencia 101. Número 4. Cuando alguien desaparece, es común que sus seres queridos creen una página de Facebook que contenga todos los detalles de su caso. Esto ayuda a difundir la noticia de su desaparición, y en algunos casos ha ayudado a localizarlos. Pero en el caso de Timothy McCall, de 28 años originario de Keelan en Stirlingshire, Inglaterra, su esposa decidió cerrar la página de Facebook que creó después de que su esposo lleva más de un año desaparecido. Ella explicó que solo le recordaba a ella y a los niños la pérdida que habían sufrido y que les hacía imposible seguir adelante con sus vidas. En mayo de 2012, Timoteo era marinero de primera de la Marina Real Británica y estaba sirviendo a bordo del HMS Westminster. Él y sus compañeros de tripulación estaban en una misión de seguridad de 7 meses en el Medio Oriente y el 26 de mayo atracaron en el puerto Rashid en Dubái. El barco permanecería atracado durante los siguientes 5 días y la tripulación se tomó un tiempo para disfrutar de su entorno. El 26 de mayo se sabe que nadó en la misión del marino en la ciudad, después de lo cual se preparó para salir por la noche con algunos de sus compañeros marineros. Esa noche visitaron el Rock Bottom Café en Dara y según todos los informes, Timoteo bebió demasiado. Sus compañeros de barco informarían más tarde que llamaron a un taxi y lo subieron al taxi y luego le indicaron al conductor que lo llevara de regreso al barco. Pero nunca regresó al barco y no se le ha visto ni se ha sabido de él desde entonces. Más tarde se encontró una grabación de seguridad que mostraba a Timoteo siendo escoltado fuera del bar por el personal de seguridad antes de que lo subieran al taxi alrededor de las 2 de la mañana. El trayecto de regreso al barco debió haber tomado solo unos 15 minutos, pero sigue siendo un misterio lo que ocurrió durante ese tiempo. Testigos se presentaron para informar que lo vieron subirse a un taxi diferente alrededor de las 3 de la mañana y que se dirigía de regreso para reunirse con sus amigos, pero estos informes nunca han sido confirmados. Más tarde ese día, sus superiores reportaron su desaparición y la policía de Dubái inició una investigación junto con oficiales del Reino Unido, quienes viajaron al país para ayudar. Los miembros de la tripulación del barco recorrieron la ruta entre el barco y el bar, pero no pudieron encontrar ningún rastro de él. Buzos buscaron en el agua, perros rastreadores buscaron su rastro y helicópteros peinaron la zona desde el aire, pero todo fue en vano. Incluso el equipo de detección de calor no pudo encontrar ningún rastro de Timothy. Y el 31 de mayo el barco zarpó sin él.
El taxista, que se suponía debía dejar a Timothy, fue interrogado y declaró que lo dejó salir del taxi en un puesto de té que estaba ubicada en el puerto. Desde entonces, Timothy ha sido declarado oficialmente fallecido, a pesar de que no se encontró ninguna evidencia de que haya perdido la vida. Número 3. Debe ser una experiencia angustiante cuando un ser querido desaparece, pero debe ser aún peor cuando desaparecen repentinamente en un país extranjero que estaban visitando. Eso fue lo que pasó en el caso de Annie Asekian, de 30 años, originaria de Toronto, Canadá. En 2008, Annie decidió viajar sola a China para unas vacaciones y le dijo a su familia que planeaba ir a la India en algún momento. Se sabe que es una viajera entusiasta y su hermana, Rosie, le dijo a los medios que Annie acababa de regresar de un viaje antes de salir a otro una semana después. Salió hacia China el 24 de octubre de ese año y mantuvo contacto con su familia como solía hacerlo. Llegó a Hong Kong el 9 de noviembre después de pasar un tiempo en Pekín y en el centro de China. Aquí se puso en contacto con su familia para decirles que sí viajaría a la India, ya que quería asistir a un retiro de yoga. Incluso reservó su boleto de regreso a Canadá desde Nueva Delhi con anticipación y se suponía que volaría de regreso el 15 de diciembre. Pero el 10 de noviembre toda comunicación de Annie se detuvo inexplicablemente. Su familia se preocupó cuando no pudieron contactarla y describieron su falta de comunicación como algo muy inusual y sospechoso. Informaron que la última vez que recibieron un mensaje de texto de ella fue cuando le deseó feliz cumpleaños a su sobrina de 2 años, pero después Annie guardó silencio. Cuando no se puso en contacto el 1 de diciembre, la fecha del cumpleaños de otro miembro de la familia, supieron que algo andaba mal y la reportaron como desaparecida. El 15 de diciembre no abordó su vuelo de regreso a casa y sus tarjetas de crédito no se han usado desde el día de su último mensaje. Además, ningún hospital de la zona tiene registro de que haya sido admitida. La única pista que se ha encontrado en su caso es el hecho de que retiró alrededor de $2,800 de un cajero automático dentro de la estación Causeway Bay del MTR en Hong Kong el 10 de noviembre. Las cámaras de circuito cerrado verificaron que se trataba de Annie, pero los investigadores encontraron extraño que haya realizado 2 transacciones separadas para hacerlo. Su familia agregó que no parecía ansiosa ni asustada en las grabaciones y que envió su último mensaje de texto unas 8 horas después. Y desde entonces, su teléfono ha estado fuera de alcance y sus movimientos, después de los retiros, siguen siendo desconocidos. Cabe señalar que la cantidad de efectivo que retiró no es mucha en términos de dólares de Hong Kong, y los investigadores han declarado que le sería difícil sobrevivir si no tuviera acceso a fondos adicionales. Por lo tanto, no creen que haya desaparecido por su propia voluntad, aunque no se ha encontrado evidencia de intervención de terceros. Sin embargo, su caso ha sido elevado a una investigación criminal. Sus diarios de viaje fueron encontrados en Canadá y, según la policía, contenían escritos que indicaban que Annie tenía miedo de algo y que tenía la intención de viajar a otras áreas, además de las incluidas en su itinerario. Luego saldría a la luz que, mientras estaba en Pekín con 2 de sus compañeros de trabajo, Annie se separó abruptamente de ellos y decidió viajar a Hong Kong. Por lo tanto, se ha especulado que Annie decidió comenzar una nueva vida en otro lugar, o que fue víctima de un acto criminal. No se han encontrado más pistas, y cualquier persona con información adicional. Se le pide que se comunique con la Unidad de Personas Desaparecidas del Servicio de Policía de Toronto al 4168-087-411 o que envíe una pista a Crime Stoppers llamando al 1-800-222-8477. Número 2. 20. Patrick Lepinski, de 21 años de edad, ha sido reportado como persona desaparecida desde septiembre de 2021. Él es originario de Bathgate, en West Lothian, Escocia, y no ha tenido contacto con su familia ni amigos desde entonces. Lo que resulta especialmente preocupante en el caso de Patrick es el hecho de que su vehículo fue encontrado abandonado posteriormente y aún se desconoce si él fue quien lo dejó donde fue hallado o si alguien más lo condujo hasta ese lugar. Su familia le dijo a la policía que Patrick salió de su casa el 4 de septiembre de ese año y que viajaba en su Hyundai i20 rojo con matrícula S810KNM y que salió de la casa sin informar a nadie sobre sus planes ni a dónde se dirigía. Así que se esperaba que regresara ese mismo día. Cuando aún no había regresado al día siguiente, fue reportado como desaparecido y la policía comenzó a buscar pistas sobre su paradero. Pudieron encontrar imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Patrick en una gasolinera en Grangemouth, Falkirk. Había entrado a la tienda de la estación y las imágenes lo muestran saliendo mientras llevaba una mascarilla cubriéndole la boca y la nariz. Esta fue la última vez que se le vio y su familia está desesperada por saber qué pasó después de ese avistamiento. La policía cree que después se subió a su auto y condujo en dirección a las tierras altas de Escocia.
Han declarado que viajó por las carreteras M90, A85 y A82 mientras se dirigía hacia allá. El 5 de diciembre su Hyundai fue encontrado abandonado en un retorno de la A8, cerca de Balachulish. Viajó más de 100 millas para llegar allí y los investigadores han tenido dificultades para entender por qué haría todo ese recorrido solo para dejar su auto al costado de la carretera. La zona inmediata fue registrada a fondo, pero no se encontró ningún rastro de Patrick y no había indicios de hacia dónde podría haber ido. Equipos de rescate de montaña, la Guardia Costera y los bomberos se unieron a la búsqueda desesperada, pero sin éxito. El 7 de septiembre se hicieron públicas las imágenes de las cámaras de seguridad de la gasolinera con la esperanza de que alguien hubiera visto a Patrick, pero nadie ha proporcionado nueva información ni posibles avistamientos. Desde entonces, las autoridades han pedido que cualquier persona que haya estado conduciendo por esas zonas ese día revise las cámaras de su auto por si Patrick fue captado en alguna grabación, pero no ha habido resultados. En las grabaciones se le ve vestido con una chaqueta azul con un logotipo en la parte delantera, jeans azules y zapatos Adidas. Se le describe como de 1,88 m de estatura, complexión delgada y cabello rubio. Y aunque se cree que terminó en Balachulish, desde entonces no se han reportado avistamientos de él allí, y esto nunca se ha confirmado. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Patrick que llame al 101 citando el incidente 0799 del 5 de septiembre, número 1. Algunos casos de personas desaparecidas son tan ambiguos que hay poca esperanza de que el caso alguna vez se resuelva. En el caso de la desaparición de Jeffrey Lee, de 33 años, algunos hechos son ciertos, pero solo han causado más preocupación, ya que se sabe que fue secuestrado en 2021. Jeffrey, originario de Vancouver en Columbia Británica, Canadá, estaba visitando a su novia en su departamento poco antes de desaparecer, y no ha tenido contacto con nadie desde ese día. Las imágenes de las cámaras de seguridad que se hicieron públicas arrojaron algo de luz sobre sus últimos movimientos conocidos. Muestra a Jeffrey entrando a un edificio de gran altura en Oak Ridge el 23 de septiembre de ese año, y más tarde se confirmaría que viajó al edificio para reunirse con algunos de sus amigos y compañeros de trabajo. También se sabe que se quedó ahí hasta alrededor de las 4 de la mañana siguiente, ya que fue visto en las imágenes saliendo a esa hora. Se cree que después se dirigió de regreso a su vehículo, una BMW X5 camioneta que había estacionado cerca de West 41 Avenue y Elizabeth Street. Pero en cuanto regresó a su auto, la policía cree que fue secuestrado por personas desconocidas y que después le ocurrió algo malo. Se cree que el secuestro ocurrió cuando él se estaba subiendo a su vehículo, ya que fue encontrado en el lugar donde lo había estacionado después de que se reportó su desaparición. Fue encontrado con la puerta del conductor abierta, lo que sugiere que fue interrumpido cuando se preparaba para irse. Normalmente, cuando alguien es secuestrado, es solo cuestión de tiempo antes de que se exija un rescate, pero en el caso de Jeffrey, esto nunca sucedió. En las grabaciones, parece relajado y tranquilo, lo que llevó a los investigadores a creer que no anticipaba ningún peligro al salir del edificio. Se le vio usando una sudadera con capucha de color oscuro, shorts negros con sandalias y llevaba una bolsa gris al hombro. También muestra que tenía el cabello corto y barba de unos días en el rostro, aunque también llevaba un cubrebocas negro sobre la boca. Como no se han hecho demandas de rescate, sigue siendo desconocido si esto fue un secuestro premeditado o si los culpables simplemente se encontraron con Jeffrey cuando él se subía a su auto. La policía sigue insistiendo en que alguien en la zona o sabe algo o debió haber presenciado algo esa mañana y que han pedido repetidamente que cualquier persona con información adicional se presente, pero sin éxito. Se cree que él apostó un poco mientras estaba en el edificio y esto podría proporcionar un posible motivo. Si Jeffrey hubiera ganado una gran suma de dinero, pudo haber sido blanco de ladrones, pero eso sigue siendo solo una teoría. Un portavoz de la policía declaró que se ha reunido una cantidad significativa de pruebas, y al principio creían que el caso se resolvería rápidamente, pero desde entonces se ha enfriado. Si viste a Jeffrey esa mañana o tienes alguna información que pueda llevar a conocer su paradero o al arresto de los responsables de su secuestro, te pedimos que contactes a la sección de delitos mayores de la Policía de Vancouver al 604-717-2541. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo video.